This conference will now be recorded. Muy bien, pues vamos a empezar ya sin más dilación. Son las 4:06 y como mínimo los que estáis aquí desde las 4 o prácticamente puntuales merecéis que nosotros también empecemos lo antes posible. Bien, vamos a empezar con la tercera sesión ya de la formación, de los 8 módulos que hay dentro del programa de gestión integral del vehículo de ocasión de este año. Y vamos a ir, si recordáis, yo creo que la mayoría de vosotros habéis estado en el módulo 1 y en el módulo 2, hablamos del equipo humano como base del éxito, como la primera columna de aquel edificio teórico que, si recordabais, pusimos en la pantalla para simular las bases y los pilares que tiene todo negocio, y especialmente el DVO, y que el primer pilar era el equipo humano, cómo gestionarlo, cómo remunerarlo, qué cantidad y qué tipología de equipo deberíamos de tener y qué funciones deberían de realizar. Luego, el miércoles pasado, si recordáis, hablamos de la compra, de las posibles fuentes, hablamos de un documento que os recordaré en un momento durante esta sesión, porque también es importante un dato que dábamos sobre el car flow, que era la manera de cómo prever las necesidades de aprovisionamiento que ibais a tener durante concreto, un periodo en concreto, pero en este caso pues podríamos hacerlo pues para este 2023 que ya estamos. Y hoy vamos a hablar de la gestión del stock. Y el subtítulo que ponemos, que creo que es bastante, a lo mejor puede que os genere alguna duda, es que vendemos vehículo y días. Cuando hablo de días hablo de antigüedad, evidentemente. Vendemos vehículos, pero también vendemos unos vehículos con una serie de antigüedad en nuestro stock. Y eso es lo que es importante, que gestionemos lo mejor. Y vamos a ver diferentes escenarios. Vamos a ver algunos escenarios que seguramente os habréis encontrado, creemos que no son deseables, y vamos a ver otros escenarios que serían los más deseables en el caso del vehículo de ocasión. Bien, os voy a poner una foto que yo creo que es muy visual y seguramente todos entenderemos un poco a qué me refiero, y un poco las diferencias y similitudes que hay entre estos dos negocios, ¿no? Y una frutería, al que no le guste la fruta, que ponga carne, que ponga pescado, que al final el símil valdría exactamente igual, pero las diferencias y similitudes que hay con nuestro stock, este frutero, esta parada, que posiblemente sea de un mercado que pueda estar en vuestros alrededores, etcétera, tiene tiene un stock, ¿no? Este empresario, este pequeño comerciante tiene un stock, y vosotros tenéis, al lado tenéis una foto que seguramente es de una feria, pero que podría ser parte de vuestro stock en una nave en la que lo tengáis almacenado o donde lo tengáis. ¿Qué diferencias hay? Pues bueno, que la fruta se pudre, literalmente, el material se pudre, se deteriora, y en principio el hierro, los componentes mecánicos y eléctricos de un vehículo no se deterioran, aunque sí que requieren un mantenimiento. Todos habréis cambiado alguna batería, todos habréis cambiado algún neumático que sea cuadrado porque lleva mucho tiempo en la campa o en el almacén, pero en general el hierro como tal, los asientos, las tapicerías, etcétera, tienen muy poca degradación por el tiempo, ¿no? Podríamos tener, entre comillas, pues posiblemente, y de hecho algunos tendréis o habréis tenido vehículos durante más de un año, durante varios años, y el vehículo en sí, el bien, no se ha deteriorado materialmente, pero la similitud es que lo que se deteriora y lo que pierde valor es la inversión que habéis realizado en ese stock. Aquí hago un pequeño paréntesis porque todos que habéis vivido dentro del negocio, os imagino, porque no creo que os hayáis incorporado ahora al negocio, sino que llevaréis seguramente la mayoría de vosotros, pues igual que yo, muchos años. Durante el año pasado se produjo en algunos casos cosas que yo no había visto nunca. Yo, pues creo que, no sé si os lo he dicho, pero llevo 30 y pico años en este sector, y creo que la situación que se produjo en algunos meses del año pasado, y que en algunos casos se puede incluso en algunos modelos alargar, había vehículos que incluso ganaban valor por la falta de VNs, por la subida de precios que estaba teniendo el sector, sobre todo en las unidades de vehículo nuevo, etcétera. Hacían incluso algunos vehículos que podíamos haber comprado mal se reposicionaran, o que algunos vehículos
las revisiones de precio, que luego os explicaré y hablaremos bastante sobre el tema de la revisión de precio, en algunos casos el mercado dictaba que tenía que ser a la alza, cuando yo personalmente eso no lo había vivido en todos mis años de carrera profesional. Pero como realmente creo que eso ya ha tocado techo, al menos esa es nuestra opinión, esos son los síntomas que empieza a tener el mercado, de que esa especie de burbuja que hemos tenido, que todavía mantenemos, ya ha tocado algo de techo, volveremos a una situación algo más normalizada a nivel de precios, al menos no con unos aumentos tan progresivos ni tan digamos, disparados como hemos tenido en los últimos años. Incluso el otro día en televisión hablaban de subidas en los últimos 2-3 años de casi del 40% y en algunos modelos incluso por encima, cosa que ha hecho que los precios de nuestros stocks VO no tuvieran que sufrir a veces esa depreciación de la que luego os hablaré, que es necesaria. Pero por concluir la visibilidad de esta diapositiva, en condiciones normales, que es las que vamos a vivir seguramente en los próximos meses y seguramente en los próximos años, la similitud entre ambos negocios es que la inversión fundamentalmente pierde valor. Pierde valor, un vehículo que está matriculado se va haciendo más antiguo, un vehículo que está matriculado, pues bueno, en nuestro stock su posicionamiento en principio a medida que van pasando los días y los meses disminuye, su posicionamiento de precio, por favor, que no os lo había especificado, pero lo que no se deteriora es pues como os digo, no se deteriora físicamente, ¿no? En principio, si los mantenemos de una manera adecuada, no vamos a tener, pues el hierro no se pudre como se pudren los melones, las naranjas o el material que vemos aquí en pantalla. Vamos a ir ya a una situación más propia de nuestro negocio, que es, y la pregunta, como sois muchos, no os puedo decir que me la contestéis, porque como os explicamos siempre, estas sesiones, al ser mucha gente, no las podemos hacer muy interactivas. Pero la pregunta que siempre lanzamos con esta diapositiva es si se puede ser rentable con este inventario. Este inventario que veis aquí, imagino que lo entendéis, es bastante visual. Por un lado tenemos el tanto por ciento que suponen sobre un stock de 100% de unidades, ¿no? Y por abajo tendríamos las tranchas o las franjas de días de antigüedad en las cuales tenemos posicionado nuestro stock. Tenemos unidades de 0 a 30 días, unidades de 31 a 60 días, unidades de 61 a 90 días, de 91 a 120 y de más de 120 días. Hoy por hoy esta distribución de stock es poco habitual porque, como os digo, venimos de una época, os lo he comentado en las otras sesiones y siempre me gusta recordarlo, venimos de una época y seguimos quizás todavía en épocas con una alta demanda y con una oferta limitada en muchos casos por la falta de unidades, ya no solo de VNs y muchas veces de nuestro propio canal de provisionamiento de VOs. Con lo cual, esta distribución no es tan habitual. Pero los que lleváis más tiempo, si nos retrotraemos a un par de años, a 3, 4, 5 años antes, o sea, no me refiero a hace 20 años, sino hace pues 4 o 5 años, posiblemente los que recordéis justo antes de la pandemia o justo después de la pandemia, pues esta estructura de stock yo la he visto en muchos concesionarios a los que he ido, donde la franja mayor de unidades en stock de VO es la franja de más de 120 días. Incluso en algunos casos, aquí ya no ponemos más tramos, incluso vehículos que superan sobradamente pues, los 6 meses e incluso el año y más antigüedad, ¿no? Y donde poco más del 50%, si sumáramos esos 50%, como veis la última franja estamos hablando del 35% y la segunda, que son vehículos de más de 90 días, estaríamos hablando de un 10% aproximadamente, donde hay poco más del 50% de vehículos con menos de 90 días. Claro, ser rentable con esta estructura es mucho más complejo que con la estructura que luego veremos. ¿Por qué? Porque esos vehículos antiguos se han hecho antiguos por algo. Y está claro que vamos a tener que reposicionarlos, vamos a tener que hacer acciones agresivas en cuanto a su posicionamiento de precio y posiblemente vamos a entrar en pérdidas directas o si no en pérdidas directas, en pérdidas seguras a la que imputemos
los costes que han tenido el mantenimiento de esos vehículos. Y ahí no solamente hablo de costes de mantenimiento físico, como hablaba antes, de una batería, de unos neumáticos, etcétera, sino el coste financiero, el coste de ocupación de espacio, etcétera, etcétera, que requiere mantener un stock de muchas unidades, ¿no? En algunos casos, como es el caso de algunos de vosotros, que tendréis pues stocks importantes en cuanto a número de unidades. Si recordáis, cuando hablábamos en la sesión anterior del CarFlow y hablábamos del stock necesario para las ventas de nuestro próximo mes, no os pongo otra vez esa transparencia porque es complicada ahora desactivar esta y activar la otra, pero si lo recordáis visualmente, si tenéis la visión de lo que os comentaba, para vender 100 coches en el mes de abril, que es el próximo mes, yo debería de acabar, ¿no?, el mes de marzo con 240 unidades, que son un 2,4 meses de mi venta, planteándonos esa rotación deseable o óptima, que serían 5 veces al año. Y si recordáis, en aquella misma diapositiva poníamos que en el caso de tener un stock similar a este, por encima del 20 o del 25% de vehículos de alta rotación, de alta antigüedad, deberíamos tener más unidades. ¿Por qué? Porque ese stock de más de 120 días no está ahí por nada, o sea, no está ahí por arte de birli-birlo, que está ahí porque seguramente es poco atractivo o en precio o en alguna cosa que hace que ese vehículo se ha ido quedando antiguo. Los motivos pueden ser diversos y eso es importante que los analicéis cada uno en vuestra casa, porque los motivos pueden ser internos o externos, ¿no? Oye, a lo mejor lo habéis recondicionado, pues habéis tardado demasiado en recondicionarlo, a lo mejor pues lo habéis posicionado alto de precio, a lo mejor lo habéis comprado mal y queriendo salvar ese error en la compra, habéis puesto un precio que estaba por encima del precio de mercado. Los motivos, igual las fotografías en las publicaciones no eran los más adecuados, no estaban publicados en los portales convenientes. El motivo puede ser absolutamente variado, pero es importante que reconduzcamos lo más rápido posible esta situación en el caso de que la tengáis. Y ya os digo que actualmente posiblemente no vamos a encontrar muchas situaciones así, pero yo durante este año ya he hecho alguna visita a alguno de nuestros clientes de consultoría y ya empiezo a ver stocks de más de 120 días por encima del 20% en algunos casos. ¿Por qué? Porque se compraron caros en su momento, porque la situación era la que era y al final teníamos que comprar, ¿no? Parecía que al final había que comprar para tener stock. Y como la demanda está bajando, supongo que todos vosotros lo vais notando un poco, que la demanda está bajando parcialmente, pues estamos viendo que ya algunas unidades, por favor, los que tengáis el micro abierto, podéis cerrar, que os oye mucho ruido de fondo, o no sé si tú, Amaya, puedes ver quién lo tiene y cerrárselo. Como os decía, empezamos a ver alguna situación parecida a esto. Pero vamos a ir a lo que sería lo deseable, que al final es importante que tengamos claro, y yo creo que esto lo tendréis casi todos bastante claro, cuál sería o hacia dónde debería de derivar nuestro stock deseado, ¿no? La estructura de stock deseado para nuestras unidades. Por favor, Amaya, mira a ver quién tiene el micro abierto y ciérralo, que os oye muchísimo ruido de fondo. Bien, este sería el stock o la distribución de stock deseable. Evidentemente, con pequeños altibajos dentro de esta estructura, pero donde bastante más del 50% sería... Voy a ver si veo quién tiene el micro abierto, porque... no, ahora ya está. Vale, perdonad. Disculpad, que se oía mucho ruido de fondo. Como os digo, donde bastante más de la mitad de nuestro stock, aquí estamos hablando aproximadamente un 65%, prácticamente tiene menos de 60 días. ¿Esto es fácil lograrlo? Bueno, al final yo creo que si todos los procesos internos los tenemos bien adecuados, si reparamos y preparamos nuestros vehículos de la manera correcta, si hacemos una publicación lo más rápida posible, estoy convencido de que es posible.
Pero hay un factor importante que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva y que es importante, bueno, no en la siguiente, no, después, que es importante el tema de reposicionamiento de precios, para cómo mantenerlo, porque al final lograrlo, por decirlo de alguna manera, pues oye, yo puedo hacer una acción de liquidación de stock, luego os pondremos a lo mejor algún ejemplo de alguna actividad con los equipos de ventas para hacerla, pero yo puedo hacer a lo mejor, pues oye, yo saldo o hago una campaña agresiva de precios y puedo reducir, voy a volver a la anterior, puedo intentar reducir pues esta columna que tenemos aquí y llevarla hasta aquí, pero lo importante y lo que me gustaría que os quedarais en este caso es lo de mantenerlo. Si esto lo hacemos pero no tenemos una política adecuada dentro de nuestra política dinámica de reposicionamiento de precios, veremos que lo lograremos, haremos un gran esfuerzo, posiblemente incluso incurriendo en pérdidas en las ventas de esas unidades que teníamos antiguas, llegaremos a algo similar a esto, pero volveremos, si no hacemos bien las cosas, volveremos a alimentar casi que de manera ineludible la última columna. Con lo cual eso es importante que no solo lo logremos, que ya sería un ejercicio importante y ya sería una acción que todos tenéis que poneros en marcha, porque si tenéis estructuras de stock parecidas a las de la diapositiva anterior, tenéis un problema en el sentido de que veréis que no solo está asociado un problema con el stock, sino también, y os lo pondré ahora, los márgenes también están asociados a esa antigüedad. Entonces, no solo es lograrlo, sino que evidentemente es mantenerlo. ¿Y cómo lo podemos mantener? Hay otras muchas acciones, pero evidentemente teniendo unos procesos de asimilación de stock, de reacondicionamiento, de publicación adecuados y rápidos, pero sobre todo, y eso es en lo que vamos a entrar posteriormente, con una política de precios dinámica, con una política de precios que no os den, que no os tiemble la mano, ¿no? Por decirlo en un símil, ¿no? No digo que os tiemble literalmente, que no os tiemble la mano a la hora de retocar y de ir moviendo los precios de vuestro inventario de VO, ¿vale? Como os digo, esta sería la deseada estructura de stock que deberíamos tener, aproximadamente, pues alrededor de un 5% de coches de más de 120 días y alrededor de un 10% de vehículos de más de entre 90 y 120 días y el resto, ese casi 80% de vehículos de menos de 90 días. Y vamos a ver el por qué. No solamente porque quede bonito en la foto, porque no tengo coches antiguos, no, sino porque esto que os pongo aquí es absolutamente literal y esto lo sacamos de todos los análisis que hacemos en las diferentes concesiones que visitamos, de muchos clientes que hemos tenido a lo largo de los tiempos en consultoría y además de la experiencia propia y que estoy seguro que además lo compartiréis al 100% con nosotros, que es que el margen también desciende a medida que aumenta, o sea, es inversamente proporcional, ¿no? A medida que aumenta la antigüedad, desciende el margen que podemos obtener en esas ventas. Como veis aquí, donde más margen vamos a obtener, y estoy seguro que si hacéis un análisis de vuestras ventas, también compartiréis esta diapositiva conmigo o lo que exponemos aquí. Los márgenes más elevados están en los primeros 2 meses. En el tercer mes se siguen manteniendo márgenes muy razonables y a partir de antigüedades de más de 3 meses ese margen desciende llegando prácticamente a cero y en algunos casos seguramente estaría por debajo de la línea del 0% de margen en los vehículos de más de 120 días. Y en muchos casos posiblemente alguno me diga, no, yo he vendido vehículos de más de 120 días y todavía le he ganado 1.500 euros o todavía le he ganado 1.000 euros o todavía le he ganado los euros que queráis poner. Yo os haría una reflexión y no os lo quiero avanzar porque lo vamos a hablar en el módulo 6, que es el que volvemos a dar después de ese tercero, porque después el cuarto y el quinto lo dan otros compañeros, pero veréis que si analizamos realmente los márgenes que obtenemos en vehículos de una cierta antigüedad, deberíamos, para ser estrictos, aplicar un coste diario a cada vehículo, con lo cual que ese coste pues contempla pues los costes financieros, de ocupación de espacio, de mantenimiento, etcétera, etcétera. Y en el momento que aplicáramos
ese coste diario, os daríais cuenta de lo que a lo mejor ha sido un teórico margen todavía defendible y razonable, pues a lo mejor dentro de lo que esperábamos, porque a lo mejor en el expediente vemos todavía, pues oye, todavía hemos ganado dinero y no he tenido que rebajarlo, pero he ganado dinero. Bueno, pensar que posiblemente a lo mejor vendiéndolo algo menos de precio, pero un mes o 2 meses antes hubierais ganado más, seguro. Pero eso, como os digo, lo hablaremos con más detalle en la sesión 6. Pero como os digo, esto es muy visual en el sentido de la expectativa de margen, evidentemente es mucho más alta en los vehículos de poca antigüedad que en los vehículos de más antigüedad. Por muchos motivos. Primero, por el efecto novedad. Segundo, porque además posiblemente los hemos comprado en una situación, pues a lo mejor mejor, y por eso los otros han ido haciendo antiguos, porque los compramos a lo mejor en precios que no eran correctos, etcétera, etcétera. Los motivos, como digo, pueden ser diferentes, pero esto que os digo aquí no es una cosa aleatoria, sino es una cosa que hemos ido viendo en todos los análisis que hemos hecho de los stocks y ventas y márgenes de todos los concesionarios con los que hemos trabajado. Como os digo, si tenemos nuestro stock con esta estructura y tenemos esta estructura de margen, prácticamente, y nuestras ventas las centramos con esta estructura, vendemos más del 50% de nuestro stock en estas dos columnas y menos del 50% de stock aquí, esto al final es prácticamente imposible que vuestro negocio no sea rentable. Y hay una herramienta de cara a los equipos de ventas que es útil para que esto lo consigáis, sobre todo lo mantengáis. Si recordáis, cuando hablamos de la remuneración, os hablábamos que uno de los conceptos por los cuales había que intentar remunerar a los equipos era por los días, por la venta de vehículos con un número concreto de días en stock, que era el que nosotros queríamos conseguir o el que era nuestro objetivo de conseguir. Y con eso podemos intentar, ¿no?, que nuestros equipos se centren y también mantengan esta estructura de ventas, con lo cual nuestros negocios van a ser más rentables, seguro. Es importante que esto lo tengáis claro, que no solo es un tema de mantener un stock con una estructura deseada por los costes de mantenimiento, etcétera, que además va vinculado a más ventas y a más margen en las ventas y en las columnas donde tenemos más unidades vendidas, con lo cual nuestro negocio va a ser más rentable. Pensar que un poco por hacer una máxima, en función de los objetivos que tengamos planteados, en función de nuestra zona, etcétera, de nuestra estructura, lo ideal sería trabajar con el stock más ajustado posible. Lo que decíamos, para vender 100 unidades, pues estar alrededor de 240 unidades en stock. ¿Podemos vender 100 unidades con 300 unidades en stock? Por supuesto, pero vamos a estar con 3 meses de stock cuando podríamos estar haciéndolo bien, gestionando mejor el stock, con algo menos de stock, con el consecuente menor gasto en mantenimiento, en espacio, etcétera, etcétera. Con lo cual es importante que intentéis, esto nunca son cifras exactas, pero estar lo más próximos posible tanto a la estructura de stock como a las estructuras de ventas que os comento. Vamos a ver otro inventario. Como todos trabajáis también con estas unidades, os las pongo aquí. Esto, a ver, yo imagino que tenéis o podéis imaginaros a qué se refiere. Hasta ahora estábamos hablando siempre, toda la distribución que hablábamos era de nuestro stock de venta a particular. Y esto sería, si lo tenemos diferenciado, que sería lo correcto, porque hay un stock que destináis a compraventa o a profesional, el cual no requiere reacondicionamiento y el cual pues, puede estar incluso dispuesto y almacenado en otras zonas que no en las exposiciones. Pero vamos a tener el otro stock, que es el que hemos visto hasta ahora, con destino particular, que va a estar fundamentalmente en nuestras exposiciones, que va a estar reacondicionado, etcétera. Y vamos a tener un paquete de unidades, el que sea, será mucho, será poco, es igual, pero con destino de venta profesional, con el criterio que consideréis, a partir de una cierta antigüedad, a partir de un cierto kilometraje, lo que sea, pero vais a tener 15, 20, 30, 50, las unidades que sean con ese destino. En este caso, la distribución del stock debería parecerse lo más posible a esta. ¿Por qué? Porque vehículos de más de 30 días en venta profesional no deberíamos de tener prácticamente más allá de un 5, un 10%.
Y yo también he visto casos en las que esta gráfica no se cumple, ¿eh? Porque al final también, pues bueno, pues por no perderle dinero, por no... Tenemos que ser conscientes que al final, si nos hemos equivocado en una tasación, tenemos que asumirlo y tenemos que darle salida a esa unidad. Otra cosa es que no salga por otros motivos, que no salga por la poca deseabilidad del producto, etcétera. Entonces tenemos que buscar el canal, digamos, el cliente o el profesional que trabaje esas unidades para sacarlas. Pero en este caso, más que la rotación, que también la rotación debería estar en torno a 12 veces al año, como mínimo aproximadamente. Incluso hay concesionarios que llegan a 20 y a 20 y pico, pero nuestra configuración de stock sería que vehículos de más de 30 días deberíamos tener, pues eso, máximo diría que un 10% sería lo deseable. Bien, vamos a ir a la parte que es, creo que lo más importante para, como os digo, mantener esta situación o esta estructura de stock que os hablábamos, que sería esta. Os he comentado antes que hay digamos que hay varias cosas que influyen en poder tenerla. Evidentemente no solo lo que vamos a hablar de precios, sino que también influyen pues, los tiempos de recondicionamiento, también influyen los tiempos en los que tardemos en publicar nuestro stock, etcétera, etcétera. Pero hay un factor que es muy importante y es el que os quería presentar y en el que me voy a parar más rato, que es cómo trabajamos la política de precios. Nosotros, y supongo que es una frase que no nos habréis oído ahora por primera vez a nosotros, sino que es una frase que habréis oído, pues, los que trabajáis con marca también, a los delegados que podáis tener de VO, posiblemente os han hablado de este título de política dinámica de precios, o si no, pues alguien que os haya hecho consultoría en algún momento. Pero es importante que la asumamos de una manera estricta y que sobre todo la asumamos de una manera no sé si, digamos, fija, ¿no? No sé cómo estricta sería quizás la palabra que me viene a la mente, en que seamos metódicos, en que muchas veces, sobre todo cuando manejamos stocks relativamente pequeños y además hemos intervenido de manera muy personal en la compra, porque hemos comprado ese vehículo, porque creemos que ese vehículo lo vamos a vender en un precio, tardamos mucho, y eso seguramente todos lo habréis vivido, en reposicionar un vehículo. ¿Y qué pasa muchas veces? Pues ponemos un precio que creemos, oye, este coche está muy bien, este coche lo he comprado bien, este coche es muy atractivo, tiene un buen equipamiento, etcétera, etcétera, lo que queráis considerar. Y, oye, lo voy a poner a este precio y aguantamos ese precio y al final, si no se vende, cuando ya han pasado 3 meses o cuando ya han pasado incluso a veces más tiempo, le metemos un hachazo, pero disculparme la expresión coloquial, le metemos un hachazo al precio, lo bajamos a lo mejor 1.000 euros de golpe, 1.500, 2.000, o al primer cliente que viene le hacemos una oferta agresiva, cuando posiblemente lo podríamos haber vendido antes si hubiéramos hecho algo mucho más escalonado. Y aquí ya os digo que me voy a parar en 3 casos diferentes. La diapositiva parece la misma, pero si veréis, os iré comentando lo que pone en la parte izquierda de la pantalla. Este sería un ejemplo válido para vehículos de menos de 2 años de antigüedad. ¿Cuáles son los vehículos de menos de 2 años de antigüedad? Pues al final casi todos los tendréis, sobre todo los que sois concesionarios oficiales. Todos trabajaréis con vehículos de remarketing, con vuestros propios vehículos del parque de autoconsumo, demos, sustitutivos, etcétera, etcétera. Y sobre todo en el momento que nos metemos en vehículos de remarketing de las marcas, yo esta frase que os voy a decir, pues supongo que vosotros la habréis pensado o la habréis dicho más de una vez. Prácticamente todos tenéis unidades similares. El que busque un vehículo de la marca que queráis, sobre todo marcas generalistas, de un modelo concreto, de un acabado concreto y de un tiempo de menos de 2 años, seguramente verá vehículos pues en Cataluña, en Madrid, en Baleares, en Andalucía, etcétera, prácticamente idénticos. Entonces, esta política sería más adecuada a este tipo de vehículos, además también incluyendo aquí cualquier vehículo de menos de 2 años. ¿Y por qué tiramos ahí la raya de los 2 años? Porque, como os digo, son casi todos los vehículos procedentes de estos orígenes, ¿no? Remarketing, parque propio, etcétera, en los cuales hay mucha cantidad de unidades. Y ahí las franjas que os proponemos mantener son desde el 105%, siempre hablando
del precio de venta medio de mercado. Ahí os voy a decir un taco de estos de marketing que suenan mucho. Lo ideal es coger la campana de Gauss, no sé si habéis oído hablar de ella, que es, oye, extraer las partes extremas y quedaros con el centro de unidades de venta de ese modelo, ver el precio medio y quitar pues, los que son muy caros o los que son muy baratos, porque seguramente son muy caros o muy baratos por alguna circunstancia especial. Y, o bien, apoyaros en muchas herramientas, en muchos softwares que hoy existen, que os dan precios medios de mercado. Pero partiendo de ese precio de mercado que estipuléis, el que sea en función del modelo, pues el que toque, a partir de ese precio de venta de mercado tenemos una expectativa de posicionamiento de precio en función de la antigüedad. Y como veis, nosotros, ¿qué os proponemos? Vehículos de menos de 2 años durante el primer mes. ¿Dónde lo podemos posicionar? ¿Y qué tipo de clientes podemos acceder o vamos a tener en ese vehículo? Pues podríamos posicionarlo incluso un 5% por encima del precio medio de mercado. Si pensáis en un vehículo de 20.000 o si queréis en uno de 10.000, que es más fácil calcularlo, pues en un vehículo de 10.000 euros sería posicionarlo en 10.500 o en uno de 20.000 en 21.000, porque vamos a intentar ir al cliente que busca vehículo de calidad, que el precio no es su mayor, objetivo, sino que busca un vehículo que esté en buen estado, que esté impecable, que esté bien expuesto, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahí sí que os recomiendo, sobre todo en vehículos de esta antigüedad, que en todos los casos, no quiero decir que tenga que ser solo durante el primer mes, sino que una vez recondicionéis estos vehículos, los tengáis impecables, porque eso os va a permitir acceder a este tipo de cliente de calidad durante el primer mes y, bueno, en muchos casos eso se produce esa venta. Iríamos a la diapositiva del margen, esa venta con mayor margen de un vehículo en el cual podemos tener, digamos, una expectativa de beneficio mayor que cuando va pasando el tiempo. A partir de esos 30 días, en los siguientes primer mes, hasta aproximadamente el 100%, podríamos mantener algo de aumento de precio por encima de su precio de mercado, ya hablaríamos de un 3% aproximadamente, y a partir de los 2 meses es donde estaríamos en ese 100% de PVP. Y en esta franja del mes a los 3 meses, que en esos 2 meses de antigüedad, que es donde seguramente se producen la mayor parte de vuestras ventas, iríamos al cliente, digamos, más analítico, ¿no? A un cliente que busca calidad, pero también busca precio, que consulta diferentes webs, que ve que, oye, que la calidad del vehículo expuesto, la calidad, su estado, etcétera, es justo, el precio justo, ¿no? Parafraseando aquel programa que hubo en televisión hace muchos años, sería el precio más justo entre la relación calidad-precio de esa unidad. Y como os digo, eso lo mantendríamos hasta el mes 3. ¿Y qué pasa a partir de la antigüedad del tercer mes? Pues iríamos en esa franja que va desde el 97% del precio de medio de mercado hasta el 95%, que es cuando ese vehículo entraría en los más de 120 días. ¿Qué suele pasar o qué nos encontramos nosotros? Que muchas veces no hacemos este escalado, sino que vamos directamente de a lo mejor intentar posicionar un precio algo por encima del precio medio porque creemos que es un precio que un vehículo que lo hemos comprado bien, que tiene mucha calidad, que tiene poco kilometraje, etcétera, etcétera. Pero lo reposicionamos cuando ya han pasado, digamos que vamos del precio 1 muchas veces al precio 4, saltándonos el precio 2 y el precio 3. ¿Eso qué quiere decir? Que posiblemente lo hubiéramos podido vender antes, en algunas ocasiones, posiblemente no todas, pero en muchas ocasiones lo podríamos haber podido vender antes, bajándolo algo, pero aguantamos y lo bajamos de golpe, a lo mejor a ese precio 4 o incluso a un precio inferior para intentar venderlo cuando ya lleva el vehículo en nuestro stock un tiempo mayor. Esto sería lo recomendable y lo que nosotros aconsejamos para unidades de menos de 2 años. ¿Qué pasaría si nos vamos a... Y
con vehículos de más antigüedad si nos vamos a vehículos de 2 a 5 años de edad. Yo creo que casi todos estaríamos de acuerdo en que son los vehículos más deseados. Es donde hay vehículos más específicos. Son los vehículos que en general os provienen, en algunos casos, de permuta de clientes fieles y de clientes que renuevan sus vehículos con una cadencia rápida, entre 3, 4 y 5 años. Vehículos procedentes de finalizaciones de productos financieros, de compras flexibles, etcétera, de renting, que ya tienen pues tanto una antigüedad como un kilometraje muy deseable y que además ya no tenemos esa concurrencia alrededor, ¿no? Si tenemos un vehículo de la marca que representéis, pensad en el modelo que queráis, de 3, 4 años, va a ser único. No vamos seguramente a encontrar el mismo vehículo del mismo color, con la misma antigüedad, etcétera, etcétera, que pasaba en la otra trancha, donde vamos a encontrar gran número de vehículos con la misma tipología, sino que aquí vamos a tener vehículos exclusivos, vehículos muy deseables dentro del mercado y que si les damos una calidad de reacondicionamiento y de publicación deseada, podríamos aquí ampliar esa horquilla. Ampliarla por arriba, pero también ampliarla por abajo, porque sí que es cierto que en el momento que aumenta esa antigüedad, ese vehículo se deprecia con algo más de rapidez. Y volveríamos a establecer esos precios 1, 2, 3 y 4, pero en este caso, como veis, hablamos de que puede haber una expectativa de el 8% por encima de su precio de venta de mercado y hasta el 4%, etcétera, durante el primer mes. Podemos reposicionarlo al 100%, evidentemente, en la franja media de antigüedad, pero también es cierto que deberíamos de reposicionarlo algo más agresivamente a la que vemos que ese coche se queda enganchado más allá de los 120 días. Como veis aquí, la franja va en un 16%, cuando si vais a la otra, como veis, va en un 10% de franja de precio. Con lo cual tenemos algo más de expectativa de ganancia porque son vehículos más que exclusivos, más únicos, ¿no? No vamos a tener esa competencia feroz o esa competencia de gran número de unidades iguales, porque seguramente van a ser coches pues que no van a haber iguales, va a haber otro parecido, va a haber uno similar, pero va a ser de otro color, va a tener más kilometraje, a lo mejor va a estar en peor estado, etcétera, pero nunca va a ser como el vehículo que tenemos nosotros. ¿Y qué pasaría, por último, en un tercer caso? Que estaríamos hablando de vehículos de más de 5 años de antigüedad. Como todos sabéis, y se han publicado muchos estudios, al final, para bien o para mal, posiblemente para mal porque no ayuda a renovar el parque automovilístico ni de ir hacia esa tendencia que ahora está pues hacia la eliminación de vehículos que puedan contaminar más, etcétera. Pero todavía las franjas donde existe más demanda dentro del mercado son en vehículos de esta antigüedad. Vehículos de más de 5 años de edad, por un simple hecho de que sus precios evidentemente son menores. Y hoy en día, pues el cliente, o hay una gran parte de clientes que demanda ese tipo de vehículos con precios inferiores a lo que podrían ser los vehículos de menos de 2 años o incluso de menos de 5 años. Sí que es cierto que aquí volvemos a lo mismo, la situación es la misma. Volvemos, dentro de esta franja de vehículos siguen habiendo clientes de calidad, siguen habiendo clientes que buscan dentro de ese presupuesto vehículos que estén mejor que otros, mejor acondicionados, mejor revisados, etcétera, que luego vamos a pasar a clientes más de calidad-precio y clientes más orientados solo al precio, que son los que buscan un poco el chollo, ¿no? Los que van buscando, pues cuando hay una oferta de outlet, cuando hagáis alguna acción de desestocaje, etcétera, pero bueno, evidentemente es un tipo de clientela el cual pues existe y al cual le podemos vender coches, pero bueno, tenemos que ser conscientes de que también existe el cliente de calidad y el cliente de calidad-precio. Y como os digo aquí, la franja en la que nos debemos de mover se amplía. Tenemos más posibilidad de más margen porque podemos, y además ese 10% impacta menos en el precio, porque en muchos casos vamos a estar hablando, pues como máximo a lo mejor de unidades sobre los 10.000 euros, con lo cual ese 10%
estamos hablando de 1.000 euros, cuando en un vehículo de 20.000, que va a ser más el caso de la primera situación que hablábamos, pues es el doble, ¿no? Es cierto que ese 10% cuantitativamente además es menor, con lo cual no impacta tanto en el precio, pero sí redunda en nuestro margen, con lo cual podemos aumentar algo más el margen, pero también tenemos que ser algo más agresivos a la hora de entrar en acciones de liquidación. Pero independientemente, ya os digo, de la trancha, y sí que por eso os quiero poner aquí este semaforito, tenemos que ser metódicos. Yo conozco, ya os digo, muchos concesionarios. He trabajado con muchos concesionarios en visitas presenciales y os aseguro que el que lo hace de una manera sistemática, el que lo hace con herramientas, oye, al final es hacerte un Excel, poner ahí unas pequeñas reglas para poder tal y que haya alguien que se dedique a revisarlo y alguien que en todo caso que no puede que no seáis vosotros, puede que sea alguien de administración comercial de VO, puede que sea alguien de marketing, puede que evidentemente con vuestra supervisión siempre, pero a lo mejor pues no tenéis que ser vosotros los que mecánicamente lo hagáis, o sí, dependiendo de la estructura en la que trabajéis, pero sobre todo que sistematice la acción. Cuando he visitado concesionarios grandes o grupos grandes, esto lo tienen clarísimo. Lo tienen clarísimo porque hablamos de gente que puede trabajar stocks, no os lo quiero exagerar, pero imaginaros cualquiera de los grupos grandes de vuestras zonas, pues que puede trabajar con cientos, incluso en algunos casos con miles de unidades en stock. Si esto no lo hace de manera sistemática, el roto, si lo hiciera de manera aleatoria, podría ser absolutamente descomunal. Pero yo siempre digo que aunque vosotros digáis, oye, es que yo no soy el grupo tal o el grupo cual, yo tengo 50 coches en stock, es igual, el sistema sirve igual. Porque si lo hace el que tiene 1.000 coches, lo podéis hacer exactamente igual vosotros si tenéis 50 y el efecto es exactamente el mismo. Yo visité un grupo hace poco que el responsable de VO recibía un aviso del departamento de marketing del grupo en cuanto pasaban más de 10 días sin que hubiera revisado un precio. Imaginaros hasta qué nivel hemos llegado. Ahora os pondré una propuesta, que creo que ya os lo he avanzado antes, me parece que ya os lo he dicho, y es con qué frecuencia consideramos que esto se debe hacer. La revisión. Luego la decisión de tocarlo o no será vuestra, pero la revisión debe ser muy periódica. Y también eso va a repercutir en que si retocáis ese precio, posiblemente va a generar nuevos leads, porque al final pensar que muchos clientes que su proceso de compra puede ser algo más largo en el tiempo, van viendo vuestro coche siempre al mismo precio durante bastante tiempo, vuestro coche deja de estar en su ámbito de decisión, porque ya lo tienen muy visto, ya lo tienen muy asimilado, ya no entra dentro de lo que ellos activa sus neuronas a la hora de comprar, ¿no? Entonces, nosotros proponemos que esa revisión sea semanal. Alguno de vosotros me dirá que estoy loco, no lo sé. Alguna vez me ha dicho, oye, semanal, pero sí, compré el coche hace una semana, lo he puesto con ese 5% de más, ya lo tengo que revisar. Bueno, como mínimo tengo que ver si los precios de mercado están moviéndose. Porque a lo mejor cuando lo veo decido que no lo tengo que tocar porque el precio medio de mercado sigue estando donde tenía que estar. Pero recomendamos que mínimo se haga quincenalmente. 2 veces al mes yo os recomiendo que debería de ser algo ineludible. Os puede parecer mucho, pero os aseguro que es como funciona la gente que lo hace de una manera sistemática y que además sus resultados son buenos. O sea, no es que tengan un sistema que no redunde en margen, sino que esa gente vende, como os decía antes, vende unidades de menos antigüedad, con más margen y su cuenta de resultados del departamento de VO y de venta de vehículo de ocasión es muy rentable. ¿Por qué? Porque si no hacemos esa revisión o se me decís, oye, yo hasta que no lleva 3 meses no lo reviso. Primero, seguramente los precios de mercado en un ámbito de una situación normal, siempre vuelvo a deciros que vivimos una situación algo excepcional, pero yo creo que dentro de poco volveremos a una situación más habitual a lo que estamos acostumbrados a trabajar los que llevamos más tiempo. Si esperamos 3 meses, ese precio se ha movido durante esos 3 meses.
y durante esos 3 meses nosotros hemos estado desposicionándonos del precio de mercado. Y además es algo que suele pasar y suele estar vinculado, y si lo analizáis o si tenéis capacidad de analizar vuestra generación de leads también lo veréis, es que los leads van descendiendo. ¿Por qué? Porque ese vehículo deja de ser atractivo, deja de verlo más gente, deja de entrar más gente y de generarse más leads sobre ese vehículo. Y en el momento que lo reposicionamos, ese vehículo empieza a volver a ser atractivo, empieza a generarse más número de leads y, por consecuencia, más oportunidades de venta. Ya os digo que aquí paramos más tiempo porque me gustaría que fuera algo, o lo que os llevarais hoy de esta sesión, fundamentalmente fuera aplicar y sistematizar esta política dinámica de precios, con su adaptación a vuestra realidad, porque al final nosotros, como os digo, siempre hablamos de manera genérica y, pues bueno, habrá concesiones o empresas que trabajen con unos volúmenes muy pequeñitos, otras que trabajen con grandes volúmenes, pero al final el sistema es válido para cualquier tipología de empresa del automóvil. Aquí siempre pensamos más en un concesionario oficial, pero también es válida esta situación para un operador independiente, para un compraventa, para una empresa que tengáis que solo se dedique a eso dentro del grupo, para operadores independientes también vale. Es decir, tener claro de que el reacondicionamiento sea lo más rápido posible, que en ese primer mes tenemos expectativa de tener más margen que posteriormente, con lo cual tenemos que intentar que también nuestras ventas estén en estas dos primeras, en los precios del 1 al 3, que es donde estamos en el 100% del precio de venta de mercado y donde, por supuesto, y por consecuencia, vamos a tener más margen. A la que vayamos a entrar en un precio 4 o en un posible precio 5, si el coche se quedará en nuestro stock, ahí evidentemente nuestro margen va a descender. Entonces, para eso tenemos que ser drásticos, tenemos que ser estrictos y decir, oye, el coche lleva 15 días ya en mi stock, no se están generando leads, no tal, tengo que ver cómo está el precio de mercado, reposicionarlo en un tanto por ciento pequeño, hablamos en muchos casos, si nos vamos al primer caso, estamos hablando de un 2 o un 3%, pero al menos que haga que ese vehículo se renueve y que en Internet también y en nuestros portales siga manteniendo ese atractivo que puede tener. Entonces, por favor, yo os recomiendo encarecidamente que tengáis una política dinámica de precios establecida, lo más similar a esta, evidentemente, como os digo, adaptándola a vuestra realidad, pero que decidáis quién lo tiene que hacer. Podéis ser vosotros, puede ser otra persona, siempre con vuestra supervisión, pero que reviséis todos los precios. Aquí nadie habla, que es lo que hacen muchas concesiones o muchas empresas, es decir, voy a revisar los de más de 90, voy a revisar los de más de 120. No, ya vais tarde. Tenéis que revisar todo vuestro stock, todos los precios de vuestro stock de manera periódica. Semanalmente es lo que recomendamos. Quincenalmente sería prácticamente imprescindible esas 2 veces mensuales esa revisión de stock. Esa revisión, perdón, de precios de vuestro stock para que mantengáis esta política dinámica de precios y que ese descenso no sea drástico y que os permita que sea mucho más escalonado que si lo hacéis drásticamente cuando un coche lleva mucha antigüedad. Vamos a ir a una parte que debería de ser, como os pone aquí, y antes de explicarosla, absolutamente extraordinaria y que es, pues bueno, una situación que si fuéramos, no os vuelvo a tirar toda la presentación para detrás, pero que si nos fuéramos a una, o sí, os la pongo porque además creo que es bastante visual. Si nos vamos a esta situación de stock, hay que hacer algo. Tenemos que hacer algo. Si nosotros tenemos entre un 30 y un 35% de vehículos de más de 120 días y seguramente cuando se dan estos casos acostumbran a haber vehículos de más de 180 días, de más de 360 días en muchos casos, hay una situación de stock compleja que creo que seguramente muchos de vosotros la habréis vivido. Espero que no la viváis ahora, pero la habréis vivido. Tenemos que hacer algo. O sea, esto no se puede mantener en el tiempo, es una ruina. Es ruinoso, primero, por el coste que tiene de mantenimiento,
a nivel incluso financiero, pero ya no solo de mantenimiento físico, sino de mantenimiento financiero de los recursos que hay que destinar a mantener este stock, con el consecuente depreciación de estas unidades y además también pues, de todos los otros costes asociados a esta situación y que implica que para mantener el número de ventas que queremos tener, tenemos que estar en stocks superiores a los que serían deseables porque esas unidades no son atractivas. Bien, cuando se produce eso, pues debemos de hacer, como dice la frase, pues acciones extraordinarias de liquidación de stock. Yo las acciones que os voy a proponer son acciones dirigidas a vuestros equipos de venta y en los cuales seáis vosotros siempre los que fijéis un precio mínimo, una vez reposicionado ese vehículo a precio de mercado, por muy buena que os pueda parecer las dos acciones que os voy a proponer o cualquier otra que se os pueda ocurrir similar o con una intención parecida a la que os voy a hablar, si no ponemos el vehículo a precio de mercado, no va a servir de nada. Lo primero que debemos hacer es marcar un precio de mercado y como hablamos de unidades antiguas, ya con una cierta agresividad, no os digo que sea el más barato de la lista de internet, ¿no? Que sea el primero que salga si ordenamos de más barato a más caro, pero sí que estemos ya posicionados en una franja atractiva de precio porque estamos hablando de vehículos que nos están pesando nuestro stock muchos días. Y lo que os vamos a proponer pues son prácticamente dos juegos. Y la palabra juego la digo con todo su contenido porque al final se trata de involucrar al equipo, se trata de que los equipos comerciales tengan un atractivo añadido para vender esas unidades y que focalicen todos sus esfuerzos ahí. Esto debería de pasar, cuando hablamos extraordinaria, es pues, cada 5 años. O sea, esto no debería de pasar una vez al año. Si pasa una vez al año, algo estamos haciendo mal, porque lo que tenemos que conseguir es que con una política retributiva acorde, con una política dinámica de precios acorde, esto no pase. Como os digo, todo lo que hemos hablado antes es para que esto no pase. Pero en el caso de estar, como os he puesto ahora hace un momento, en esa situación de stock complicada, por el motivo que sea, hemos llegado hasta ahí, vamos a reajustarlo, vamos a liquidar esas unidades, vamos a quedarnos con ese 5, máximo un 10% de unidades antiguas y vamos entonces a empezar a trabajar con una política dinámica y una política de remuneración que impida que esto vuelva a pasar. Con lo cual, como os digo, absolutamente extraordinaria. Una vez cada 5 años. Si imaginaos que vuelve a haber otra pandemia, pues hasta que no vuelva a haber otra pandemia no tenemos que volver a hacer nada parecido. Pero en el momento que consideremos y nos demos con una situación que se enquiste y tengamos la conciencia real de que hay que hacerlo, os voy a proponer dos juegos, como os digo, además están basados en juegos muy conocidos, sobre todo el otro no, quizás no tanto, pero este es muy conocido y que sirven y pretenden que todo el equipo se involucre en la misma línea y que todo el equipo trabaje para liquidar las unidades que vamos a poner en liza en este juego. En este caso está basado en 9 unidades. Pensar que en stocks más o menos medios de una concesión que pueda tener pues 80, 90, 100 vehículos en stock. En el caso de que tengamos un 20%, vamos a estar hablando de 18, 20 unidades antiguas, con lo cual aquí deberíamos de poner las 9 que consideremos más complicadas. Lo normal sería que fueran las 9 unidades más antiguas. Como veis, las cifras que pone en las rayas, las cifras que hay fuera del cuadrado, de los cuadrados del 3 en raya, esos 1.200, 900, 1.500 y 600, son la suma de las comisiones de cada una de las unidades. Aquí, cuando lo he explicado esto, cuando voy a concesiones y lo explico, me dice, oye, tenemos que pagarle 500 euros por cada coche de los 3 primeros. Tienes que pagarle lo que consideres, pero tiene que ser algo atractivo. Nosotros ponemos este importe porque creo que alguien cobre 500 euros más su comisión habitual, porque esto siempre está pensado como un incentivo añadido, pues creo que cualquier vendedor se va a dejar ahí la vida o las ganas para hacerlo.
Luego, cuando ya volvamos a una situación normal, tenemos que conseguir que eso se haga de una manera natural y con unas condiciones remunerativas mucho más razonables. Pero ahora estamos hablando de una situación extraordinaria para un caso extraordinario de antigüedad de stock. ¿Cómo funciona? Pues como veis en la línea azul que pone 1500, si os parece mucho podéis poner otros importes, los que sean, pero sí que os recomiendo que sean importes que al vendedor le hagan decir, oye, yo voy al primero que entre y que le pueda encajar este vehículo, me dejo la vida para vendérselo. Ya os digo, poner la cantidad que sea, recomendamos estas, pero evidentemente pues yo voy a trabajar al 50% de lo que os ponen aquí. Voy a hablar de 250 en la línea azul, en la línea roja pues voy a hablar de 150, etcétera, etcétera. No lo voy a reducir a la mitad, lo que consideréis, pero algo que realmente sea atractivo para los vendedores, porque si no, no va a funcionar. Y aquí partimos de la primera premisa. Hemos puesto los vehículos a un precio atractivo, coherente, de mercado, agresivo y tal. El vehículo se tiene que vender a ese precio, eso es una de las condiciones, pero como veis, todo pasa, las 4 líneas pasan por el primer vehículo. El primer vehículo, el número 1, tiene que ser el vehículo que más os interese desestocar y así sucesivamente. El 2 y el 3 tienen que ser los otros, pongamos un ejemplo muy básico, o sea, esos tendrían que ser los 3 coches más antiguos de vuestro stock. El 4 y el 5 los siguientes, el 6 y el 7 los siguientes y el 8 y el 9 los siguientes. Como veis, el importe va descendiendo, pero todas las rayas pasan por el 1. Y si no se vende toda la raya, no se devenga esa comisión. O sea, para cobrar esos 200 euros en el caso de la verde o esos 500 en el caso del azul, el equipo de ventas tiene que vender el 1, el 2 y el 3. Y siempre, para desbloquear todas las rayas, hay que vender el vehículo más complejo, el vehículo más antiguo. Yo sé que esto genera, y luego cuando hagamos el turno de preguntas, si alguien tiene alguna duda me lo preguntáis, pero sobre todo, cosas que son importantes para vosotros cuando lo planteéis. Que elijáis los coches que más os interese. Como os digo, lo más normal es que sean los 9 coches más antiguos. Que los posicionéis a un precio coherente. También un precio, bueno, que tampoco, como os digo, no hace falta que sean los coches más baratos de la parrilla de Internet, pero sí que estén a un precio que sea de mercado, que sea atractivo y que esté posicionado bien. Y que el vendedor mantenga ese precio ineludiblemente. Lo podéis condicionar, pues si queréis, pues acá hay una financiación por medio, etcétera. Eso ya son criterios añadidos que podéis poner en el juego. Pero lo importante, que elijáis bien los coches, que pongáis una comisión atractiva y que estén, digamos, pues como os digo, habrá líneas que serán más fáciles de liquidar y otras que serán más complejas. Normalmente, yo os lo digo porque lo hemos puesto en marcha en muchos sitios, normalmente no vais a vender los 9, pero si vendéis 6, lo que os aseguro es que el 1 se va a vender, seguramente, porque ese todo el mundo se va a tirar ahí al cuello, y me podéis decir, oye, ¿y si se venden todos menos el 1? No cobra nadie. Y en ese caso ganáis. O sea, la banca gana, ¿eh? O sea, me refiero que en el caso de que no se venda el 1, o imaginaros, es difícil que se vendan los otros 8 y el 1 no se venda. Pero imaginaros que se vende el 6, el 4, el 9 y el 7, pues la banca gana, no deben a comisión porque se tienen que realizar las líneas completas. Como os digo, es una manera más lúdica, es una manera de que todo el equipo tire en el mismo sentido, porque esto al final lo cobra el vendedor que lo vende, pero vale que lo venda cualquiera. ¿Qué quiero decir? Si tenéis un equipo de 5 vendedores, pues si se venden todos, cada uno cobrará por los que haya vendido. Pero lo que está claro es que todos vamos a apretar en el momento que en la reunión de ventas haya alguien que tiene un lead o que tiene un cliente para el vehículo número 1, os aseguro que va a tener una cierta presión por parte del resto. Oye, véndeselo, no sé qué, etcétera. Vais a generar también una dinámica que muchas veces es muy agradecida y que genera un ambiente muy peculiar. Yo lo he hecho tanto en persona, lo he puesto en marcha en mis equipos de venta, como lo he propuesto en labores de consultoría que he realizado y ha funcionado muy bien siempre. Luego os voy a explicar otro que es parecido, quizás os pueda parecer mejor o peor, es como quizás más simple, que es el de la serpiente. Tiene una ventaja, que es que podéis poner
prácticamente los vehículos que queráis, porque la serpiente, la cabeza sería la flecha y la cola sería el punto. Este juego permite incluir más unidades. Lo otro, la estructura del juego da para 9 vehículos y ya está. No da para más, solo podéis incluir 9 vehículos en el juego. Aquí, como veis, en este caso hay 16, pero incluso podríais hacerlo con más unidades. ¿Cómo funciona? Funciona diferente. La cola serían los vehículos, digamos que va en el sentido que veis, la cola estaría el vehículo más antiguo, si el único criterio que aplicaréis fuera la antigüedad sería, pues, oye, empezamos en la cola, más antiguo, el siguiente, vamos haciendo tal, hasta que en la cabeza está, aunque sea un coche que nos interese desestocar, porque deberíamos de poner solo los antiguos, pero está el menos antiguo o el menos quizás complicado. Y funciona en el sentido de equipo igual que en el otro. Es también una labor de equipo, es también un juego que funciona a nivel de todo el equipo comercial y el vendedor, os voy a poner el extremo, funciona en cualquier parte de la serpiente, por decirlo de alguna manera. No me voy al extremo. Pensar en un vendedor que vende el vehículo que está en la posición 6 empezando por la cola. Este importe que pone aquí de 30 euros, que os vuelvo a decir que podéis poner el que queráis, de hecho yo lo tengo en un Excel, lo tengo con 50 euros, pero aquí lo hemos puesto con 30, podéis poner 25, podéis poner 50, podéis poner 100. Como veréis es mucho más pequeño que el otro porque ahora veréis la gracia de vender un coche, que puedes cobrar de bastantes más coches, aunque no los vendas tú. El que venda cualquier vehículo del cuerpo de la serpiente cobra de ese vehículo y de cualquier vehículo que se venda del vehículo vendido hacia adelante, digamos, hacia la cabeza, hacia la punta de la flecha. O sea, un vendedor que venda el vehículo, el último de la cola, va a cobrar esos 30 euros, pero además, si se venden 5 coches del resto, va a cobrar 150 euros más. Los venda él o los venda quien quiera del equipo. Y así funciona con todo el mundo. ¿Qué pasa? Que evidentemente todos vuelven a centrarse, o sería lo deseable y para lo que está pensado este juego, de que se esfuercen sobre todo en vender, que son los que más os interesa que vendan, los más hacia la cola. ¿Eso qué provoca? Pues lo que decíamos antes, esa competitividad, ese juego, ¿no? Ese juego que va a generar pues que haya esa liquidación de ese stock y que sí que vamos a pagar unas comisiones importantes porque en el momento que esto se hace, si funciona, pues pensar que en el caso del 3 en raya, imaginaros que cogéis este ejemplo y se venden los 9 coches, además de su comisión habitual, vais a pagar 4.200 euros. Pero también os digo una cosa, si hacéis cualquier otro tipo de acción, pensad lo que os cuesta. Que os cuesta hacer a lo mejor, pues no sé, unos special days, que os costaría pues a lo mejor reposicionarlos de una manera más agresiva, que os costaría, como he visto en algunas circunstancias, venderlos pues a un precio de derribo a otros profesionales. Bueno, y aquí al final ese dinero se está quedando en vuestro equipo con el efecto motivador que además puede generar ese efecto. Por eso os digo, aunque os parezcan cantidades grandes, pues bueno, estamos hablando de importes que al final, dividido entre esos 9 vehículos o entre esos 16 vehículos, como estamos viendo en el caso del juego de la serpiente, no suponen en el fondo, si lo analizamos fríamente, una gran inversión y que además es una inversión que la estamos dándole a nuestro propio equipo, con lo cual también tiene ese efecto motivador o ese efecto de hacer equipo que yo creo que todos es deseable que todos mantengáis, porque además ellos reconocen y ven, pues lo digo porque con las veces que yo lo he hecho lo han agradecido, de que en vez de dedicarlo a otras cosas o de pagárselo a una tercera empresa que nos va a hacer a lo mejor una acción especial, etcétera, o lo que sea, pues lo estamos invirtiendo, entre comillas, en nuestro propio equipo comercial. Con lo cual son dos acciones que nosotros las hemos puesto en marcha muchas veces. Yo en mi caso hablo en primera persona y además en el ámbito de la consultoría que también trabajamos con nuestros clientes, que funcionan, que se os puede ocurrir algo similar, porque esto al final son dos ejemplos que nosotros hemos sacado de nuestra propia experiencia, pero que podéis inventar algo parecido. Y
que ya os digo, no funcionan en un 100%, difícilmente vais a vender los 16 del juego de la serpiente o los 9 del 3 en raya, pero que sí que os va a suponer una liquidación rápida, porque esto hay que hacerlo evidentemente en un tiempo acotado. Yo os diría no más allá de 2 meses en el máximo de los casos. Esto lo suyo es hacerlo durante un mes. Pues imaginaros ahora, pues estamos en marzo, pues oye, en abril o en mayo o en el mes que veáis, oye, del 1 de mayo al 31 de mayo o al último día del mes, en los vehículos facturados y entregados o cobrados, o el criterio que queráis, las reglas del juego tienen que estar clarísimas para que no haya la duda, oye, es que he hecho el pedido pero no he cobrado. No, lo normal es que sean vehículos cobrados, como mínimo, entregados o no, eso ya es otra historia, pero sí que vehículos facturados y cobrados dentro de un periodo temporal. Yo creo que lo suyo es un mes, porque al final es una manera de, primero, de liquidar el problema lo más rápidamente posible y además de que esté acotado a un tiempo pues concreto. Máximo os diría que si queréis alargarlo a 2 meses, si es en el caso del juego de la serpiente que hay más unidades, pero yo os recomiendo que se haga, oye, un mes, este mes hay estas condiciones, que hagáis también un seguimiento, los que seáis jefes de ventas de VO y que tengáis un equipo ya de 4, 5, 6 personas, que ya trabajéis con equipos importantes, que hagáis un seguimiento, porque al final aquí se trata de que todos nos involucremos en este juego, en esta labor de mover los leads, que tal, que si hay algún problema porque no se están generando leads, que veamos qué pasa y que sobre todo dejemos por escrito las condiciones para que no haya males entendidos ni nada. Oye, el precio de venta tiene que ser este, vincularlo o no a financiación ya es una decisión añadida vuestra, en algunos casos hay concesionarios que lo han hecho, es durante este periodo de tiempo y funciona así para que todo el mundo tenga claro cómo poder trabajar con estos juegos o con estos sistemas, llamémoslo como con estas acciones extraordinarias de liquidación de stock. Bien, como os digo, repetiros sobre todo, por favor, no es algo que haya que hacer cada año, no es algo que haya que hacer cada 3 meses, porque se supone que si trabajamos bien no debemos de llegar a situaciones en las que haya que liquidar stock. Por favor, quedaros con el mensaje sobre todo de trabajar con stocks con una dimensión adecuada. Aunque sea volver otra vez para atrás, quiero volver a ponerosla porque creo que es muy importante. Intentar tener lo más parecido a este stock. Eso es garantía de éxito en ventas y de éxito en rentabilidad. Recordarlo que es perfectamente asumible, perfectamente conseguible, evidentemente manteniendo una actividad buena y correcta de vuestros departamentos de VO. Y en este caso, que es lo que estamos haciendo sobre todo hincapié, sobre todo en la política dinámica de precios. Evidentemente no solo es eso, es lo que os decía antes, un recondicionamiento rápido y adecuado, una publicación rápida y en los portales adecuados, etcétera, etcétera, pero sobre todo quedaros con sistematizar vuestra política dinámica de precios para que no vayáis a esto nunca. Posiblemente esto exactamente no va a darse, pero que sea lo más parecido a esta situación ideal. Bien, por nuestra parte, lo que es el contenido, este es el contenido de la tercera sesión. Como os digo, el ejercicio, porque además creemos que es la parte más importante, está vinculado a la política dinámica de precios. Os lo recuerdo y os lo leo para que tengáis claro. Como os ha dicho antes Amaya, está colgado en la plataforma. Yo os pediría que buscarais ese ratito. Lo ideal es hacerlo, pues, la de la tercera sesión antes de la cuarta, la de la primera antes de la segunda, etcétera. Pero bueno, la verdad es que os agradecemos que lo hagáis para que veáis si habéis asimilado también los contenidos que hemos explicado. Y como os digo, aquí son 2 ejemplos muy fáciles y están vinculados a las tres situaciones que hemos hablado cuando hemos hablado de la política dinámica de precios. Un coche de 6 años de fácil venta, un vehículo pues comercial, etcétera, cuyo PVP medio en el mercado sea de 20.000. En este caso, pues un coche de 6 años tendríamos que hablar de un coche de gama alta, pero es igual. Al final, lo importante en el ejercicio es el concepto. Aquí ponemos 20.000,
por poner un precio que hoy en día es bastante habitual dentro del mercado VO, porque los precios han subido y vender precios de 20.000 euros hoy en día es bastante habitual. Podrían ser 10.000, los que sea. Lo que me importa es el criterio que apliquéis. Y un segundo caso, que en este caso hablaríamos del caso, digamos, opuesto, ¿no? Un coche de un año, pues bueno, de una venta más complicada, pues pensar en un demo que podáis tener, de los que os exige la marca matricular y que a lo mejor pues no es el vehículo más atractivo del mundo, pero lo tenéis que matricular porque la marca, la que sea que representéis, os dice, oye, tienes que tener lo que queráis poner ahí, porque cada uno trabajáis con marcas diferentes y resulta que ese coche, pues al final, por exigencias de la marca y de vuestro parque de demostraciones, es obligado, pero es de difícil venta. Y antes del año sería deseable y seguramente incluso antes de los 6 meses, pues sería importante venderlo. ¿Cómo aplicaríais una política dinámica de precios en estos dos casos? Un coche más o menos fácil de 6 años y un coche pues más difícil de menos de un año o sobre el año de antigüedad. ¿Qué criterios cogeríais para trabajar? Ya os digo, el ejercicio lo tenéis en la plataforma y ahora pues como siempre nos quedan poco más de 10 minutos. Si tenéis alguna duda, esperad que os ponga, que os pueda ver. No sé si os queda alguna duda, si sobre todo en el tema de los juegos, que a veces sé que son cosas que son complicadas de asimilar o de explicar así en la distancia. A mí me gusta mucho más explicarlas con un papel y un boli en persona, pero aquí pues lo explicamos en online. Si tenéis alguna duda, si creéis que os puede ayudar, pero sobre todo si os ha quedado alguna duda de lo que hemos explicado. ¿Tenéis alguna duda? José Luis, No. perdona, que ahora que os... No, en principio no. Ya os digo, lo del tema de los juegos, que es algo que mucha gente en otras sesiones ha preguntado, hay otros sistemas, pero lo bueno que tiene es que involucráis al equipo, que además tiene una cierta parte lúdica, ¿no? Y que además lo que decidáis apostar lo vais a reinvertir en la motivación también de vuestro equipo. Perdonad que no sé si alguien ha puesto algo en el chat, no. Vale, pues no sé si no tenéis ninguna otra pregunta. ¿No? Todo queda más o menos claro, al menos. Pues os pongo la última, que es la que más me gusta poneros, porque es agradeceros vuestra asistencia y vuestro tiempo. Gracias por haber estado ahí. Ahora nosotros no volvemos a impartir hasta la sesión 6. La próxima sesión, la 4 y la 5, la dan nuestros compañeros de otra consultora y nos volveremos a ver, que imagino que seré yo también quien la imparta, en la sesión 6, que está más focalizado sobre todo al tema de negocio e indicadores de negocio. Y nada, por mi parte, agradeceros vuestro tiempo. Y no sé, Amaya, si tú quieres decirles algo. Nada, simplemente volver a enfatizar en que se motiven y que quieran hacer los ejercicios que ponéis en cada una de las sesiones, que creo que son interesantes, y que, como bien dices, contigo vuelven a estar ya el 29 de marzo, pero la próxima semana sí que seguimos teniendo clases, ¿vale? Seguiremos teniendo la misma sesión a la misma hora con otros compañeros y otros profesionales. Correcto, y ya os digo, nosotros nos volveremos a ver, como dice Amaya, en la sesión 6, pero con el próximo miércoles y el otro, pues hay también sesión de la misma duración, pero con otros contenidos, evidentemente. Y nada, pues daros las gracias y agradeceros vuestro tiempo y nada, que vendáis muchas ventas y espero que alguna idea os haya podido quedar para poder aplicar y si más no, pues al menos que os sirva de recordatorio de algunas cosas que seguramente todos, pero que a veces el día a día nos pasa por encima. Y nada, hasta la próxima, que será dentro de 3 semanas, y a disfrutar las de mis compañeros, que seguro que lo harán extraordinariamente bien, y nos vemos en breve. Gracias. Bien, gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego, un saludo. Un saludo.